Muy buenos días, hermanos. Qué bendición que Dios me regala hoy de poder estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Es hermoso saber que Dios nos habla, que Dios nos bendice también a través de su palabra y que está tan dispuesto a traer su revelación para nuestras vidas. Así que comencemos orando, entregando nuestras vidas a Dios, pidiéndole que por favor Él venga y por su misericordia se revele a nosotros. Amén. Nuestro Dios bendito, te necesitamos profundamente que por favor tú vengas, que a bien tengas por favor revelarte a nuestras vidas a través de tu bendita palabra, a través de tus palabras, Señor. Nuestro Dios, hoy nos disponemos para ti, abrimos nuestras almas exclusivamente a ti, nuestro Dios bendito. Te necesitamos que por favor tú tengas a bien hacer que hoy, Señor, por tu palabra nuestras vidas sean transformadas todavía más, hechas aún más conforme a la estatura de nuestro Salvador. Necesitamos profundamente y anhelamos profundamente la porción de tu palabra, entender lo que quieres hablarnos, Señor, y ser transformados en ti y por ti. Te lo pedimos muy especialmente, por favor, nuestro Dios bendito. Amén. Amén. El título de la enseñanza para hoy es Tan cerca y tan lejos. El tema está en dos temas. Lo podemos catalogar dentro de intimidad con Dios y también dentro de vida en Dios. El propósito: anhelar vivir cerca al corazón de nuestro Dios y así buscar hacerlo. La base escritural la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 7, los versículos 36 al 50. Bueno, en las fiestas y en las celebraciones por lo general hay invitados, ¿verdad? Dentro de ellos encontramos a quienes son familiares, quienes son conocidos, quienes son amigos e incluso encontramos hasta los colados. Pero independientemente de la relación que cada uno de ellos tenga con el homenajeado o con la homenajeada, finalmente unos serán más cercanos al corazón de esa persona que los demás. Y se supone que los que están en la fiesta pues disfrutan de todas las cosas que en la fiesta hay, ¿verdad? Incluso al punto de llegar a repetir comida, de repetir juegos, incluso hasta los recordatorios. Pero hay un asunto muy particular, y es que independientemente de cuánto disfrute cada persona en la celebración, en la reunión, no todos van a tener la misma percepción de las cosas que van a encontrar ahí. Unos la gozarán más que otros, ¿verdad? Habrá quienes se centren en las relaciones sociales, en ir y conocer a una persona, conocer a otra, presentar a una, presentar a otra. Otros de pronto se centrarán en los juegos y en jugar y jugar hasta el cansancio. Otros tal vez se dedicarán a probar aquí la comida, de aquí, de allá, y comerán y comerán. Y otros tal vez buscarán comida para llevarle a la mascota también, ¿cierto? Pero habrá otros que de pronto se centren en la asistencia a la reunión, se centre en aprobar y en desaprobar todas las cosas que hay en ese lugar, en la fiesta, las decoraciones, la comida, hasta cómo se vistió la persona a la que le están celebrando. Y se resumirá la fiesta para esas personas, la celebración para esas personas, en aprobar y desaprobar las cosas de acuerdo a su percepción, de acuerdo a sus gustos, a sus pareceres. Y en medio de la celebración,
aunque no todas las personas, algunas personas invitadas recordarán que están ahí para celebrar al homenajeado, a la homenajeada, y no para celebrarse a sí mismos. Hoy veremos en la palabra de nuestro Dios una historia que involucra invitados y colados también. Involucra comida, críticas y hasta respuesta a esas críticas. Y es una historia, la que vamos a leer, es una historia muy interesante. La encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 7, en los versículos 36 al 50. En esta ocasión voy a estar leyendo la versión de lenguaje actual y ustedes pueden seguir la lectura allí en la versión que tengan a mano. Entonces, al leer este pasaje es importante recalcar que vamos a realizar algunas pausas en las cuales vamos a hacer énfasis en unas características específicas que vamos leyendo en los versículos, con el fin de que esto nos ayude a poder tener como una reafirmación del texto y a poder comprender más ampliamente, pues más adelante, todo lo que nuestro Dios quiere enseñarnos. Amén. Entonces, empecemos a leer. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se reclinó a la mesa. Una mujer pecadora que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. Bueno, entonces acá este pasaje nos sitúa en la casa de Simón, un fariseo. Esta palabra fariseo lo que quiere decir, lo que hace referencia, es que es una persona que se encargaba de estudiar la ley, de estudiar los profetas, todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto o el Viejo Pacto. Entonces se encargaba de estudiar eso y por eso tenía era denominado así, fariseo. Entonces ese hombre fariseo llamado Simón estaba en la casa y había invitado muchas personas. Dentro de esas personas había invitado a nuestro Salvador, era uno de los invitados allí a esta fiesta. Pero entonces miremos qué pasa más adelante en el versículo 37, porque ahí vemos que el versículo que acabamos de leer, el 37, porque ahí dice que una mujer que supo que nuestro Salvador estaba en la casa de Simón, decidió ir a la casa, pero es que ella no estaba invitada, o sea, ella estaba ahí, quería irse de colada. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes qué creen? ¿La dejaron entrar o no la dejaron entrar a la casa de Simón? Vamos a leer el siguiente versículo, entonces, por favor. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Pues, ¿qué creen? Sí, la dejaron entrar. Como ni idea, pero logró entrar. Y entonces el asunto es que es una protagonista, se convierte en una mujer que dice, listo, no me invitaron, pero voy porque quiero ver el Salvador, quiero estar al lado del Salvador. Y entonces estando allá, ella no pasó inadvertida, ¿sí? Porque ella, aparte de que se llegó de colada, estuvo en un lugar muy visible, cerca a uno de los invitados que todas las personas querían ver en ese momento, y era a nuestro Salvador. Entonces, y para completar como todo el asunto, ella se puso a llorar. Entonces, imagínense estar en una reunión en donde se quiere ver al invitado, en este caso a nuestro Salvador, y ella se ubica al lado del Salvador y empieza a llorar y llorar y llorar. O sea, ¿se imaginan cómo fue lo que ella irrumpió en ese momento en la reunión? Pero bueno, por favor, continuemos la lectura. En el versículo 39 dice: al ver esto, Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer pecadora.
Entonces aquí ya en este punto encontramos la reacción del anfitrión de la casa, ¿sí? Entonces aquí ya en este punto vemos a Simón diciendo para sí palabras con las cuales mostraba y reflejaba la duda tan profunda que él tenía con respecto a nuestro Dios, en si él realmente era un profeta o no era un profeta. Pero entonces es interesante también ver qué sucede después de que Simón empieza a decirse para sí mismo, si este hombre fuera un profeta, bueno, no sé cómo, con qué entonación lo diría, pero seguro que sí, esas palabras demuestran la duda que tenía con respecto a nuestro Dios. Entonces continuemos leyendo. Dice, Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó, el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Bueno, entonces para este punto de la historia, nuestro Salvador le responde a Simón de la manera tan sabia como siempre lo hace. Y le plantea una historia en donde hay 2 deudores. Y esos 2 deudores, uno de ellos debía a ese prestamista, le debía 10 veces más de lo que le debía el otro deudor. Pero finaliza el planteamiento que nuestro Salvador hace preguntándole a Simón acerca de en cuál de los 2 deudores reside mayor amor. Y esto es impresionante. Y yo sé que Dios va a estar ahorita ya empezar a hablarnos y hablarnos y hablarnos muchas cosas, y yo sé que la revelación de nuestro Dios va a empezar a venir a nuestras vidas. Así que para cuando lleguemos a organizar los puntos, ya muchos van a poder entender y conocer qué es lo que Dios hoy quiere enseñarnos. Entonces le pregunta que en cuál de los 2 reside mayor amor, mayor gratitud, a lo que Simón responde muy acertadamente y identificando al mayor deudor como el que tiene mayor amor. Pero en este punto, ¿qué pasó con la mujer? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Porque pasó ella de ser como la protagonista, obviamente sin querer convertirse en una de las protagonistas, pero pasó de estar en ese momento en el que todos estaban viéndola llorar, viéndola a los pies de nuestro Salvador, a enfocarse toda la atención en la conversación que tiene nuestro Salvador con Simón en ese momento y en la respuesta de Simón. Pero ¿qué pasó con la mujer? ¿Qué sucedió? Entonces los versículos 44 al 50 nos dan ahí ya la respuesta. Dice, luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse, ¿cómo se atreve éste a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Y con esta porción del pasaje terminamos la lectura de la base escritural de esta enseñanza, en donde podemos notar cómo esa historia que nuestro Dios había contado en esa reunión a todas las personas que estaban ahí fue explicada poniendo de ejemplo a Simón y a esta mujer que se postró a los pies de nuestro Salvador, y en donde también nos es evidente la postura crítica de algunos de los invitados y también la restauración personal y social de aquella mujer.
Pues qué historia, ¿verdad? Es una historia, o sea, si uno se mete ahí como a imaginarse, como estando ahí presente como uno de los invitados, es imposible permitir que uno no se vea como envuelto en medio de la historia y como que se interese y en cierta manera como que lo viva al leer la historia. En ocasiones no hemos querido ver que la palabra de Dios es infinitamente mejor que las series, películas y ni qué decir de los chismes y las novelas. Los sobrepasa en todo. Entonces, habiendo ya resaltado algunos aspectos de la historia de esta mujer, vamos a centrarnos en lo que nuestro Dios quiere enseñarnos hoy con todo este relato. ¿Están listos? Vamos entonces con el primer punto. Entonces, el primero es respondiendo a la presencia de nuestro Dios. Respondiendo a la presencia de nuestro Dios, lo encontramos, podemos ahí encontrar que nos basamos en el versículo 37, en donde dice que supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. ¿Quién? La mujer. Y fue a ver a Jesús. Entonces, aunque ella no estaba invitada a la reunión en la casa de Simón, ella decidió ir a buscar a aquel en quien podría encontrar todo lo que su alma estaba necesitando. Escuchó de la ubicación en la que estaba nuestro Salvador y decidió ir a su encuentro. Entonces aquí en este punto sería clave preguntarnos, ¿estoy yendo al encuentro de mi Salvador? ¿Estoy yendo al encuentro de mi Dios? Es mi deseo ferviente buscar a Dios día tras día en oración. Mis palabras están enfocadas en alabarlo a Él. Es a Él a quien dirijo mis cantos, mis canciones o incluso las canciones de otras personas, de otras personas que lo alaban a Él, pero es a Él a quien realmente yo canto. Es a Él a quien busco para adorarlo. Es su palabra la que es relevante e indispensable en mi vida. Anhelo estar en cada reunión que hay de la congregación, ¿sí? O tal vez pensamos estar siendo seguidores de nuestro Salvador y lo que hacemos es vivir el día a día sin Él, sin buscarlo, sin anhelarlo, sin tener ese fervor por su presencia, sin que nos pese y nos incomode el hecho de pronto haber pasado un día sin haber venido a Él, a buscarlo, sin haber venido a su encuentro. O tal vez estamos, es como se convierte en carga todo lo que tiene que ver con buscar a nuestro Dios. De pronto, ay, es que hay una reunión y vamos a reunirnos para orar, o vamos a reunirnos para interceder, o vamos a reunirnos para cantarle unas canciones a Dios, o de pronto hacer un par en las actividades para poder centrarnos en buscar más de Él, y pensamos como que no lo sé, ¿será que en otro momento? O a ver, es que cuánto se demora. ¿Qué es lo que pensamos, sí? ¿Cuál es nuestra posición frente al hecho de ir al encuentro de nuestro Dios? ¿Es un anhelo ferviente, es un deseo profundo, o es como que, sí, bueno, ni modo, hagámosle? O hasta de pronto, ay no, mira que hoy no puedo, preciso, le dio al punto en el que hoy tengo que, o lo otro, y entonces buscamos excusas. El segundo punto que encontramos es dando lo mejor que tengo a nuestro Dios. También encontramos nos basamos ahí en el versículo 37, en la parte donde dice, tomó entonces un frasco de perfume muy fino. Y en la parte 38 final del versículo dice, y les puso el perfume que llevaba. Entonces, en nuestra naturaleza, ¿verdad? Yo creo que todos como que concordamos ahí, o por lo menos la mayoría, en que está en nuestra naturaleza dar lo mejor a quienes amamos, ¿sí? Les regalamos lo mejor, buscamos que sea de mejor calidad, lo más bonito, hacemos nuestro mejor esfuerzo
para que a quienes amamos se sientan agradados con lo que les damos, con lo que hacemos por ellos, en la medida de nuestras posibilidades e incluso a veces hasta más allá de eso, ¿cierto? Entonces hay quienes hasta de pronto se endeudan para, para dar a quienes aman lo mejor, así de pronto luego les toca empezar a pagar a plazos, pero aunque eso no es de acuerdo como al diseño de nuestro Dios, estar endeudados. Pero el punto al que voy es ese, ¿no? Buscamos como lo mejor y dar lo mejor para que la persona a la que amamos se sienta agradada y complacida con lo que hacemos por ella. Y es algo muy natural en nosotros. Forma parte de nuestra naturaleza. Y querer dar lo mejor a quien amamos, a quienes amamos, no es algo que esté mal y no es algo incorrecto. Es algo que Dios puso en nosotros, ¿sí? Para que así lo hagamos. Pero entonces el punto es, ¿obramos de la misma manera para con Dios? Así como lo hacemos por aquellos que amamos aquí en esta tierra, ¿hacemos de igual manera así para con nuestro Dios? Que es quien nos da los recursos, es Él quien nos permite la vida, las habilidades, los dones, quien nos da todo. Todo eso que Él nos da, también lo ponemos para su servicio. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿es mi tiempo de intimidad con Dios considerablemente abundante? ¿Sirvo constantemente con mis dones, con mis habilidades en el reino de los cielos? ¿Ofrendo con alegría y abundancia? O tal vez deberíamos reconocer que damos a nuestro Dios con pobreza, en lugar de dar con abundancia, en todo. Como cristianos, y a veces como los que no son cristianos, condicionamos nuestra mente al escuchar, cuando escuchamos dar, condicionamos nuestra mente a las finanzas, y no es exclusivamente a las finanzas. Dios no, aunque habla muchísimo acerca de las finanzas en su palabra, no es de lo único que habla. Entonces pienso que en este punto necesitamos mantener una mentalidad abierta a nuestro Dios y empezar a mirar y a revisar cada área de nuestras vidas. Entonces, cuando yo le doy a Dios, realmente le doy en abundancia en cuanto a la obediencia. Él me habla en su palabra y me dice qué es lo que Él quiere de mí y me habla y me guía y me da mandamientos, yo los obedezco. Cada uno allí deberíamos empezar a preguntarnos, ¿sí? ¿Le doy con abundancia a Dios en cuanto a la obediencia, en cuanto al tiempo o mis tiempos de intimidad con Dios, de venir en oración a Él, son tan pobres, tan escasos, tan limitados? En cuanto a las habilidades, en cuanto a los dones, en cuanto a los recursos, ¿qué haces tú? ¿Qué sabes hacer? Cada uno allí deberíamos preguntarnos esto. ¿Qué es lo que yo tengo a mi disponibilidad en cuanto a los recursos materiales, pero también en cuanto a mis dones, en cuanto a mis habilidades? ¿Qué tenemos cada uno? ¿Y cómo estamos poniendo esos dones y esos dones al servicio de nuestro Dios? Entonces, yo sé, por ejemplo, no sé, se me ocurre que alguien diga, no, yo sé pintar, ¿sí? Entonces, bueno, estoy entonces pintando algún cuadro o algo con lo que pueda servir. Por ejemplo, pastora, hice este cuadro, lo pinté, lo dibujé, me gustaría, pues si a ustedes les parece bien, ¿no? No es que dando por hecho que es que tiene que ser así, pero me gustaría poder ponerlo al servicio, si les gustaría poder colgarlo en alguna pared en la sede de la iglesia o... Ese es el punto. ¿Qué sé hacer? ¿Qué sé hacer que Dios me ha privilegiado para hacer? ¿Estoy poniéndolo también al servicio del reino de Dios? ¿O solamente me lo estoy guardando para mí y para quienes me rodean aquí en esta tierra? Entonces,
hacemos como propusimos en nuestros corazones, que este es otro punto que podemos ver ahí, otro aspecto que podemos ver en este punto. Hacemos como propusimos en nuestros corazones, así como nos lo dice nuestro Dios en la segunda carta a Corintios, en el capítulo 9, el versículo 7, dando realmente con alegría, no con tristeza, no por sentirnos obligados a dar, ¿sí? Y vuelvo y recalco, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Es importante también pensar en el aspecto financiero, pero no solamente en el aspecto financiero, sino en todo en nuestra vida. Somos más que finanzas. Aunque son importantes, pero somos más que finanzas. Somos una complejidad hecha por Dios. Cada uno de nosotros, en donde hay tantas cosas. Entonces, yo de todo lo que Dios me da, doy con esa alegría, sin tristeza, sin sentirme obligado a hacerlo. Es algo que me surge, que me nace. Deberíamos empezar a cuestionarnos todos estos planteamientos. En cuanto a las finanzas también es lo mismo, es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos ver si realmente hay pobreza en nuestras vidas para darle a Dios, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la opción de mirar nuestras vidas y decir, el dinero lo gano por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi inteligencia, porque soy capaz, porque puedo, porque lo he luchado y porque lo he guerreado. Y bueno, si tú piensas de esa manera, pues bueno, es tu pensamiento y tal vez nunca podrás reconocer que Dios te permite la vida, te permite los recursos, te ha permitido estudiar, te ha permitido lucharla, te ha permitido seguir aquí para seguir teniendo esa riqueza, esas finanzas. Pero si tú puedes reconocer que es Dios quien te da y quien te permite, entonces para ti es este cuestionamiento. Deberías preguntarte, ¿cómo está mi corazón también en cuanto a las finanzas para dar a Dios? O contrario a eso, tal vez necesitamos reconocer que estamos obrando como lo hicieron Ananías y Zafira. Y hoy podríamos pensar, no, de ninguna manera, no, como Ananías y Zafira, no, nunca, porque sabemos cómo terminó la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Y de hecho quienes no la conocen, no saben en dónde está, la pueden buscar en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en los versículos 1 al 10, ahí está registrada la historia de Ananías y Zafira. Pero bueno, entonces sabemos que ellos terminaron mal, muy mal, y entonces podríamos pensar, no, de ninguna manera, yo como Ananías y Zafira nunca, ¿sí? Pero ¿será cierto? Lo decimos tal vez porque nos da miedo terminar como ellos. Pero, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Finalmente lo que ellos hicieron fue descontar, sustraer de lo que Dios les había dado. Y no hicieron como habían propuesto en su corazón. Y entonces Dios nos da a nosotros, nos provee de tantas maneras, aun cuando a veces pensamos, ¿y ahora qué vamos a almorzar? Pues no sé, porque todavía como que no hay nada, ¿sí? Pero siempre Dios está proveyéndonos, dándonos. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? Con lo que Dios nos provee. Y volvemos al mismo punto, mirémonos en todo, por completo en nuestras almas, ¿sí? ¿Qué nos da Dios? ¿Con qué nos bendice? ¿Con qué nos provee? Estamos dándole pobremente y como variando lo que propusimos en nuestro corazón, descontando, así como Ananías y Zafira hicieron, de lo que finalmente es Dios quien les estaba dando. ¿Saben? Esta mujer en la historia que cuenta nuestro Salvador, esta mujer no pensó algo como, uy, no, ya como que vi las circunstancias y no, el perfume ahorita como que no cuadra, dejémoslo de pronto para más tardecito. Y tampoco pensó algo como que, uy, no, o sea, finalmente no, el perfume no va, entonces de pronto yo puedo llevar algo más baratico, algo más económico, porque es que este era un perfume muy costoso, ¿no? O sea, quisiera hacer como esa aclaración, al decir que es muy fino,
también está hablando, incluso en otras versiones se puede leer como muy costoso. Entonces, ¿es realmente lo que ella hizo, lo que ella pensó? No, de ninguna manera. Ella no pensó, bueno, luego aquí cuadro y empato con otra cosita, si yo vendo este perfume de pronto me puede dar el sustento para muchos días, para meses, incluso años, yo poder tener ahí para mi comidita, para mi ropa, para mis cosas. No, no lo pensó de esa manera. Y es asombroso, tal cual ella propuso en su corazón, tal cual lo hizo. Y no fue de una manera pobre, fue de una manera muy probablemente en la que dio casi todo lo que tenía. Ella sabía que ese perfume era costoso, pero ella no consideró el dinero que podía valer ese perfume más que lo que podía servir a nuestro Dios con ese perfume. Y llegando allá, ella fue exaltada por nuestro Dios por lo que hizo. ¿Por qué? ¿Porque le dio dinero? No, por lo que hizo, de considerar más grande el servicio a Dios a través también de ese perfume, que pensar en cuánto le rendiría el dinero si vendiera ese perfume. Entonces, muchos de nosotros tenemos la tendencia a exaltar la riqueza que hallamos en Dios, pero a veces obramos tan pobremente para con Él. Y aquí ya enlazamos en el tercer punto, y es viniendo a nuestro Dios sin importar quién o qué. Y aquí nos basamos en el versículo 38, donde dice: se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos. ¿Saben? Y es que nada de lo que estaba sucediendo alrededor de ella, nada le importó, nada. Aun cuando ella sabía que no era invitada, cuando sabía que no era bien recibida, que no era bienvenida a ese lugar. Ella, aparte de eso, era consciente de que con su llanto estaba interrumpiendo esa reunión que estaban teniendo en ese momento, que ella estaba irrumpiendo por completo en la esencia y en la armonía de esa reunión. Pero aún así, ella siguió derramando su alma delante de su Salvador. Y en este momento entonces es importante y es apropiado que nos preguntemos: ¿puedo venir libremente delante de Dios a llorar, si es el caso, a cantar, a alabarlo, a saltar, a levantar mis manos, a arrodillarme, a cantar, así sea desafinado, aun cuando mi imagen no siga viéndose tan refinada, aunque de pronto el maquillaje se corra, o el peinado se desacomode, o la ropa quede sudada, la ropa fina, o de pronto la que nos gusta mucho quede sudada? ¿Sí? Venimos así delante de Dios, venimos con libertad, así como tal vez lo pudo entender David cuando, trayendo el arca a su ciudad, pudo danzar con libertad, sabiendo que lo estaba haciendo para Dios, independientemente de todas las personas que estuvieran ahí, independientemente de que fuera el rey y tuviera que mantener una imagen y una posición. Podemos así venir con libertad. Esta parte de lo de David lo pueden encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, los versículos 12 al 23, para quienes de pronto no sepan en qué lugar se encuentra la palabra. Podemos venir así, con libertad delante de Dios, o tal vez nos ha importado más mantener, guardar nuestra imagen ante los demás, que olvidarnos de nuestra humanidad delante de la bendita presencia de nuestro Dios. Muchas veces cultivamos la imagen que construimos acerca de nosotros mismos
pero olvidamos que la fachada no tiene ningún sentido ante la omnisciencia de nuestro Dios. Y entonces encontramos aquí ya el cuarto punto, la cuarta enseñanza que podemos extractar de esta porción de la Escritura, y es reconociendo mis pecados sin ocultar nada. Y aquí nos basamos en el versículo 39, donde dice: al ver esto, Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, y donde resalta las palabras mujer pecadora. Las palabras de Simón reflejaban duda para con nuestro Salvador, pero no solamente reflejaban duda, reflejaban crítica, reflejaban juicio, señalamiento, tanto para nuestro Salvador como para aquella mujer, ¿verdad? Al llamarla mujer pecadora. Pero el texto nos deja ver que Simón se creía mejor persona que aquella mujer, ¿verdad? Él no se refería a él como el hombre pecador, sino se refería a ella como la mujer pecadora. Él se creía mejor que esa mujer. Y cuando nuestro Salvador le cuenta la historia de esos dos deudores, le hace ver, en otras palabras, que aquellos que pueden reconocer su pecado y humillarse ante Dios pueden amarlo en mayor medida. Pero que aquellos que creen que es poco por lo que tienen que pedir perdón, porque se creen mejores que los demás o más puros, entonces tienen una gran dificultad para poder amar más ampliamente a nuestro Dios. Y esa enseñanza que nuestro Salvador le dio a Simón en ese momento es algo tan clave que nosotros necesitamos entender y que nosotros necesitamos aprender y practicar. Porque entonces nosotros deberíamos preguntarnos, ¿estamos siendo totalmente conscientes de cada uno de nuestros pecados? ¿O tal vez estamos creyéndonos mejor que los demás? Y haz una pausa para que las respuestas no sean, no, yo no, de ninguna manera, yo sé que peco, yo no juzgo a los demás, pero no, espera, llévalo al diario vivir. Hagamos este cuestionamiento pensando en nuestro diario vivir. ¿Nos creemos mejor que los demás? ¿Resalta a nuestra vista los pecados que cometemos? ¿O tal vez ya se volvieron parte de nuestro diario vivir y ya como que aprendimos a vivir con ellos y a que se mimeticen con nuestra vida, con nuestra forma de ser? Y aquí el punto es que es cierto, sí, que nosotros cada día necesitamos desear ser y practicar ser mejores para nuestro Dios. Pero el asunto radica en que mientras intentamos ser mejores para Dios y por lo tanto ver menos pecado en nuestras vidas, no sea por el hecho de que tapemos nuestra mirada para no ver el pecado que todavía hay en nosotros. Y mucho menos llegar a pensar que somos mejores que otros porque es que no pecamos de la manera en que otros pecan. Así como Simón. Simón muy probablemente era consciente de que pecaba, pero sus pecados eran mínimos en comparación a los pecados de esa mujer que él llamaba pecadora, a su vista humana. Según este pasaje, y aquí va una ayuda espectacular para todos nosotros. Según este pasaje, un buen medidor
de cuán mejores nos estamos sintiendo con respecto a las demás personas y por ende cuánto pecado estamos pasando por alto a nuestra vista humana con esta ayuda que Dios nos da aquí. Y es intentar ser conscientes de cuánto criticamos. Deberíamos preguntarnos, ¿a quién juzgo? ¿En qué aspectos juzgo? ¿Qué emociones surgen en mí cuando juzgo a alguien en particular por un asunto en particular? Y si es así, si es que juzgamos así como lo hacía Simón, es porque estamos creyéndonos mejores que los demás, menos pecadores, encubriendo más nuestro pecado, reconociéndolo menos y tristemente amando menos a Dios al enviarle el mensaje a nuestra alma de que no necesita tanto de Él, porque es poquito lo que necesita que Dios perdone. Si tal vez hoy que escuchas este mensaje puedes ver que identificar que tal vez te es difícil conectar con Dios cuando oras, cuando cantas, cuando lees la Biblia, incluso cuando otros te hablan acerca de Dios. Y tú ves que tú sabes, sientes que te es difícil conectar con Dios. Entonces es importante que en este momento puedas poner mucha atención a ese aspecto y pensar, ¿será que estoy creyéndome mejor que los demás? ¿Será que mis pecados son mínimos a mi vista humana, pero sí puedo ver cómo los pecados de otros son terribles y grandes y de los cuales sí son dignos de que Dios vaya y los perdone? O incluso, si eres consciente de que pecas, de que fallas y de que no son cosas mínimas, porque para Dios el pecado es pecado, pero quieres conectar más con Él, más profundamente, este mensaje también es para ti. ¿Saben? Y aquí viene como la explicación y el énfasis del título, tan cerca y tan lejos. Simón tuvo la oportunidad y el privilegio tan grande de estar cerca físicamente a nuestro Salvador, pero a la verdad estuvo pero tan lejos de Él desde su corazón. Él pudo tener el privilegio de tenerlo ahí, siendo Él el anfitrión de la reunión, estando Él ahí cerca, casi palparlo. Pero en realidad, desde su corazón estuvo tan lejos de nuestro Salvador. Porque la crítica y el juicio hacia nuestro Dios lo separó de Él, en lugar de acercarlo, y entonces Él no pudo ver que tenía el privilegio tan grande de estar cerca de su presencia y de aprovechar ese momento para ser restaurado, para sentirse amado, así como sí lo hizo esta mujer. Y nosotros podemos decir seguir a Dios, podemos pensar estar cerca de Él, e incluso podemos estar rodeados de personas que hablan acerca de Dios, de personas que nos hablan acerca de Dios, incluso asistir a reuniones en una congregación, pero en realidad estamos cerca de Él. O tal vez creemos estar cerca, pero no hemos querido notar y darnos cuenta que hemos estado lejos, muy lejos de Él. Tal vez cerca a Él en un sentido físico en cuanto a las personas que nos rodean, que tienen de Dios, pero tan lejos en un plano espiritual. Hoy es tiempo de venir a nuestro Dios.
No es tiempo de decir, bueno, está bien, entonces me rindo y ya ni voy a asistir a las reuniones, no voy ni siquiera a intentar orar. No, sino hoy es tiempo de venir a Él. Mientras haya vida, hay la oportunidad de parte de Dios para venir a Él. Y eso es lo que Dios está esperando y anhelando, porque Él sabe que somos humanos, que fallamos y que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Incluso de hecho, yo puedo percibir cómo hay personas que viendo esta enseñanza, viendo este compartir de la palabra, pueden decir, Paola, sí, está bien, entiendo. Entiendo que Dios me está llamando a venir libremente a Él. Entiendo que Dios quiere que traiga lo mejor para Él. Entiendo que yo debo poner mi vida y las habilidades y los dones que Dios me da a su servicio porque Él me los da. Entiendo. Pero piensan, pero me cuesta amarlo. Me cuesta amar a Dios, me cuesta venir a orar, me cuesta venir a leer la palabra, me cuesta venir a cantarle, incluso hasta levantar las manos, muchísimo menos a saltar. Yo puedo percibir cómo hay personas que han sentido frustración, mucha frustración, porque cuando han estado en un entorno congregacional, han asistido a las reuniones de iglesia, pueden ver cómo quienes están a su lado pueden saltar y cantar y orar en alta voz y lo que estas personas han sentido es frustración porque hay una parte en ellos que siente que quiere poder ser libre para poder hacerlo, pero que finalmente no lo hacen porque por una u otra razón se sienten luchando y batallando en sus fuerzas para poder lograrlo y sienten que pierden la lucha. Para ti, que sientes que luchas para amar a Dios en tus fuerzas y en tu humanidad, es tiempo de que dejes de luchar en tus fuerzas. No estoy diciendo que desistas de buscar a Dios de ninguna manera. Dios no anhela eso. Dios está esperando que vengas con tu corazón humillado y rendido delante de Él para hacerte victorioso, para hacerte más libre. Hoy lo que Dios anhela y desea es que empecemos a hacerlo de la manera correcta. No luchando en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas humanas nunca seremos capaces de amar a Dios, sino haciéndolo en la manera en que Él quiere. ¿Y cuál es esa manera de acuerdo a lo que leímos hoy en este pasaje? Venir a reconocer nuestros pecados, a reconocer que sin Él no podemos, a reconocer que no somos mejores que nadie, a reconocer que nuestros pecados son pecados, no son más ni son menos, son pecados delante de Él y que necesitamos reconocerlos para venir a pedir perdón, para necesitar su perdón y poder experimentar, como lo decía David, y quedó registrado en los Salmos, sentir la dicha de ser perdonados por nuestro Creador. Es un ánimo que Dios nos hace a no luchar en nuestras fuerzas, a no decir, es que estoy intentando saltar pero no puedo. No, es que estoy intentando venir a Dios cada mañana a orar pero no puedo. Es que intento cantar pero no lo consigo. No, no se trata de eso. Aquí hay una revelación profunda de Dios para nosotros en este pasaje de la Escritura y es: necesitamos reconocer nuestros pecados, porque cuando reconocemos nuestros pecados, evitamos juzgar a los demás. Y cuando reconocemos nuestros pecados, también en nosotros fluye el amor de Dios. No es que el amor de Dios no haya estado aquí para nosotros, es que nosotros, creyéndonos que no necesitamos tanto perdón como otros sí lo necesitan, hemos puesto una barrera
que ha impedido que el amor de Dios fluya y se desborde a través de nosotros para poder darle de ese mismo amor a Él. Entonces, por favor, oremos, que sea este tiempo cada uno allí tan personal, tan único con nuestro Dios. Padre bendito, te necesitamos. Hoy reconocemos nuestros pecados y allí, en la medida en que Dios te muestre cuáles pecados, por favor, confiésalos y pídele su perdón. Allí, aunque tú pienses, no, esto no es pecado, porque está viniendo esto a mi mente, es el Espíritu Santo que está diciéndote por qué debes pedir perdón. Así que permite que Dios te hable, sé sensible a su voz y obediente. Clamamos tu perdón, Señor, por favor, perdónanos por cada vez que nos hemos sentido mejor que los demás, mejores personas, mejores hijos e hijas, mejores padres y madres, mejores hermanos y hermanas, mejores amigos, mejores profesionales que otras personas. Por favor, perdónanos por encubrir nuestros pecados, por querer vernos puros cuando no ha sido así. Nuestro Salvador, hoy podemos entender esta poderosa verdad de tu reino que nos enseñas a través de este pasaje. Y es que si reconocemos nuestros pecados delante de ti y clamamos tu perdón, entonces nos va a ser más fácil amarte, porque podremos ver más nuestra necesidad de ti y saber, Señor, que necesitándote, Dios, nuestro amor fluirá para ti. Por favor, condúcenos a amarte, a vivir humillados delante de ti, a reconocer tu grandeza y de paso a reconocer nuestros pecados. Anhelamos y deseamos estar cerca a ti, Señor, como una vivencia cada instante. Ya no creer estar cerca o pensar estar cerca, pero realmente estar lejos de ti, de tu esencia. Señor, queremos que estar cerca de ti sea una realidad vivencial para nuestras vidas, Señor. Santo Espíritu de Dios, por favor, ayúdanos a ir más profundo en ti, revisando cada área de nuestras vidas. Y gracias por esta nueva temporada que hoy inicia, de un nuevo amor hacia ti que fluye, Señor, que no luchamos en nuestra humanidad, sino que fluye porque tú luchas por nosotros, Señor, en la medida en que ahora venimos a humillarnos delante de ti, reconociendo nuestros pecados y nuestra maldad. Gracias por esta nueva etapa, una nueva pasión por ti, de un nuevo fervor por ti, nuestro Creador, nuestro Dios eterno, bendito. Amén. Amén. Que sea este tiempo una bendición para nosotros, esta nueva temporada llena de su presencia, y que sea este inicio de semana un inicio de semana bendecido para todos nosotros, al igual que esta semana. Amén.